también fue casi al unísono. Yo pensé, se habrán puesto de acuerdo. Yo incluso decía, será lo mismo. Y fue CEU y fue la Fundación Dicenso, me llamaron para trabajar con relación a los estudios americanos tan importantes ahora mismo, con todo lo que está sucediendo en Iberoamérica y en la Fundación de Dicenso por la batalla cultural y por todo lo que estamos viendo desde hace ya varios años en España, que es la reescritura también y la mentira, como sucedió en Cuba. ¿Por qué este libro breve? Este libro era un ensayo, iba a ser un ensayo que se iba a leer justamente en un evento de la Fundación Dicenso, y cuando lo presenta, ustedes saben cómo son los cubanos, que cuando les dan un micrófono no acaban de hablar, pero cuando les dan una pluma te pueden escribir, qué sé yo. Bueno, tenemos a José Martí, miren todos los tomos grandiosos de nuestro apóstol, el Santo de América, como yo le llamo, y otros también le llaman, ¿no? Y se me fue la mano, y claro, no se podía leer porque era muy extenso, pero cuando pasó el evento, yo me senté y dije, lo voy a hacer más amplio, lo amplié, y después era demasiado largo. Yo quería, sobre todo, que fuera breve, para que este libro pueda entrar en Cuba. Este no es un libro escrito de la noche a la mañana, no es un librito escrito de la noche a la mañana, porque ustedes saben que La Nada Cotidiana es una novela ensayística de una catarsis, de una situación que vivíamos en el periodo especial en los años 90, a inicios de los 90, una de las etapas más terribles del castrismo. Ha habido muchas. Y después seguí con otros libros, el libro de Querido Primer Novio, que de cierta forma era una novela de amor en contra del odio. ¿Qué odio? El odio que nos impusieron cuando éramos niños y nos llevaron a escuelas al campo, que no eran más que campos de trabajo forzado. Eso lo vine a saber yo cuando empecé a leer novelas de amigas vietnamitas que me decían, ¿no ves que es el mismo método, que es la misma forma de enrolar a los niños a través del trabajo forzado y del adoctrinamiento diario cotidiano? Yo acuso por Émile Zola, evidentemente. El 7 de octubre fue una fecha dolorosa para todos. El lunes, eso fue un sábado, el lunes yo mandé un artículo, y ese artículo se publicó por la mañana, y por la tarde me habían llamado de la editorial para decirme que ya yo no formaba parte de la editorial. No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado por Cuba, me ha pasado por España y ahora me pasa por Israel. El artículo se llamaba Antisemitismo y lo publicó la Gaceta del Europeo. Después publiqué otro artículo y me hicieron una entrevista en Le Monde sobre mi candidatura al Senado por Vox, y eso costó también que el pequeño trabajo que tenía en una biblioteca, que yo era la única que podía hacer, una biblioteca además fundada por un gran cubano, José María Heredia, la biblioteca del Arsenal, me dijera que por razones de cambio, nunca te dicen por qué, pero esto ya yo lo vengo viendo, no es la primera vez. Siempre se sufre lo mismo. Entonces, este libro, como le decía a María Santiago Zapato, no es un libro de resistencia, es un libro de enfrentamiento, porque resistir es vencerse, y enfrentarse es vencer. Y eso es a lo que siempre debemos seguir aspirando todos, no solo los cubanos, todos, a vencer con la verdad. Y yo acuso de Émile Zola fue por eso, porque dije, ¿cuál fue el libro, el artículo del caso Dreyfus que más leyó la gente en el mundo y que todavía siguen leyendo? Pues yo acuso que yo había ya hecho en
otro libro, La ficción Fidel, donde tenía también al final un pequeño curso homenajeando a Emile Zola, que es uno de mis autores predilectos desde luego. Y Cuba llora, porque es la frase que repitió tantas veces José Martí en diferentes lugares. Recuerden el discurso de Guatemala, cuando el fusilamiento de los jóvenes estudiantes de medicina. Cuba llora, Cuba sufre, para Cuba la primera palabra. Hoy, Cuba muere, Cuba muere, Cuba se está muriendo y nadie hace nada, pero no se está muriendo en una guerra espectacular, se está muriendo de a poco, la gente se muere de hambre. Ustedes ven los videos en las redes sociales de gente que los cadáveres van en carretillas y van cayendo al piso, y ya eso ha insensibilizado a la gente. Se mueren de virus, ahora hay uno nuevo, se mueren de falta de libertad, desde luego. Y hay una especie de, que es lo que me paraliza, y creo que ha paralizado a muchos cubanos, que es esa dependencia todavía de Estados Unidos sin revisar nuestra propia historia y volver a una historia que nos une con Europa, que nos une con España. Y yo creo que a eso debiéramos volver. No podemos seguir los cubanos dependiendo de lo que pasa en Miami, de lo que va a ser un presidente norteamericano, porque ninguno ha hecho nada. Y mucha culpa tienen porque fueron ellos los que pusieron a Fidel Castro con ese régimen en el poder. ¿Por qué? Porque les dio la gana, porque querían tener, como me dijo a mí un asesor de Bush hace mucho tiempo, Bush hijo, querían tener un parque temático del socialismo para que no se repitiera en Sudamérica, para que fuera una especie de ejemplo a no seguir. Bueno, pues, yo se lo dije en aquel momento, le dije, pues, cometieron el más grande error del mundo, porque miren lo que es Venezuela, lo que ha sido Nicaragua y lo que está sucediendo desde entonces, porque indudablemente la cabeza de la isla está en Cuba. Cuba se ha devorado a todos esos países y Cuba sigue teniendo, ahora con todo lo que estamos viendo en Israel, yo recuerdo la amistad, seguramente muchos de los que están aquí cubanos la recordarán, la amistad de Fidel Castro con Yasser Arafat, la presencia de la OLP en Cuba, los entrenamientos, hace poco escribí de eso, en el debate también, los entrenamientos de terroristas en Cuba. Y la cabeza de la hidra sigue estando en Cuba. Porque se murió el principal monstruo, pero ya queda el otro monstruo, Raúl Castro, que aquí han ido preparando monstruos, que no es precisamente, no es únicamente el que más se ve, que es Miguel Díaz-Canel, está Alejandro Castro Espín, está toda la comitiva de... Espero que sea la lluvia. Sí. Sube la voz. Sube la voz. La voz. Bueno. Y toda esa cantidad de gentucilla que han ido preparando para asegurar que el horror tenga perenidad. Este es el sentido de este libro, un libro breve, ojalá pueda llegar a Cuba como llegó en su momento La Nada Cotidiana, que hizo pensar a mucha gente. La única aspiración mía es esa, que haga pensar, que se vean como un espejo de cómo se les ve desde Europa, más importante de cómo se les ve de Estados Unidos, porque precisamente hace mucho tiempo lo conversábamos con un grupo de intelectuales, que la gran suerte de Cuba, de los cubanos, el gran alivio
ha sido Estados Unidos tenerlo a 90 millas, Miami, pero también ha sido la inmensa desgracia porque se ha constituido una plataforma estéril que no nos permite salir de ahí, y hay que salir de ahí. Y esa es la proposición que yo hago al final. Yo cito al final a Guillermo Carrera Infante porque era una conversación que teníamos muy a menudo. Él en Londres, yo iba a ver a Londres, o cuando él venía a París, era la importancia de que Cuba vuelva a recuperarse como esa parte de Europa que fue, que es y que sigue siendo. Este libro no es solo para los cubanos, desdichadamente es también para los españoles. Ustedes saben que yo primero fui española, después me dieron también la nacionalidad francesa, porque vivo entre Francia y España desde hace un tiempo. Y dolorosamente es también para hoy, para los españoles. ¿Por qué? Porque esto que está pasando hoy en España es punto a punto cómo pasó en Cuba, cómo fueron destruyendo, desbaratando Cuba, cómo fueron desintegrando esa isla. Y de eso es muy difícil volver. Porque cuando esta gentuza toma el poder, es muy difícil que se vayan y que lo dejen.